Bien, entonces ya ingresaríamos al último periodo del año, que estaríamos ingresando al barroco. Después vamos a igual revisar manierismo cuando nos encontremos, pero sí me interesa que empecemos a marcar ciertas bases del barroco, ¿no? Primero, como un estilo de gran complejidad, en donde ya tenemos que poner el ojo en las diferencias, porque para algunos autores, ustedes piensen que este estilo como tal empieza a ser reconocido a fines del 19, a partir de una obra del desarrollo de la corriente historiográfica de los visibilistas, que los deben ver en teoría del arte, entre ellos Belflin, Warringer, ¿no? Es una corriente que hace hincapié y pregona el estilo, la forma, el modo de construir, el modo de hacer, y en ello, por ello los visibilistas, la importancia de la visión y de esos modos de hacer, de esos motivos, e incluso aquello que no era considerado, porque era considerado un mero decorado, un mero artificio. Ellos empiezan a buscar estas cadenas de continuidad, podríamos decir, y poder analizar estas, enfatizar lo formal, podríamos decir, para hacerlo más simple. Hasta esta obra, que surge en 1888 de Belflin, Renacimiento y Barroco, el barroco venía siendo visto como la degradación del Renacimiento, como la degradación del estilo clásico, como lo deforme, como lo confuso, lo estrambótico, ¿no? Es decir, una visión bastante negativa. Y desde esta obra, y en especial en el siglo XX, hay una sucesión de textos que van marcando esta idea de ya no hablar solo del barroco como un mero estilo, sino como una cultura barroca, ligada como arte urbano, ligado a la ciudad, ligado a este desarrollo incluso de planificación de ciudades, pero también desarrollo de lo público también. Y por el otro lado, también vinculado a ese arte de la contrarreforma y de diferencia entre los países católicos y los países protestantes, con diferencias entre uno y otro, pero también ya no solamente el arte de las cortes, sino también un arte de la burguesía que estaba increyendo, en especial en países protestantes, entonces empieza a aparecer temas más íntimos, más privados, del mundo privado, podríamos decir. Eso va haciendo esto que yo les decía, para pensarlo como estilo complejo, ¿no? El término barroco, según un texto muy viejito, muy pequeñito de Víctor Tapié, decía que el barroco retoma un término que es barrueco, que era un término en portugués, para referirse a una piedra irregular, a algo que es irregular, a algo que es oscuro, que rompe esa visión. Y por otro lado hay también los estudios más recientes, y señalo porque se la considera incluso una de las autoras que está ligada a lo que podrían ser más adelante una precursora de los estudios visuales, que ella habla de que hay que, cuando se estudia lo barroco, permite hacer una visualidad y una revalorización del holandés, ¿no? Ante una historia del arte muy centrada en Italia, Alpers lo que hace es estudiar la cultura visual holandesa y darle prioridad a este interés por el detalle, por lo descriptivo, ¿no? Que vamos a ver también como características. Entonces, fíjense esta complejidad que implica este periodo que se desarrollaría en el siglo XVII, ¿no? Y que, bueno, acá, cuando termina el barroco,
es decir, del barroco nos vamos a dedicar a algunas características y nos vamos a venir después para América, porque va a llegar a América algo de Renacimiento, algo de manierismo, algo de barroco, en una reinterpretación y en una nueva resignificación frente a esta visualidad hegemónica, pero que va a tener que ser revisada o resignificada en esta hibridación americana. Va a ser un texto interesante de Penos, en donde vamos a poner en discusión si podemos hablar de un barroco americano o si vamos a hablar de un arte colonial. Vamos a ir. Hablábamos del barroco como un periodo que va a marcar una gran complejidad por la diversidad que va a asumir en las distintas tradiciones y en las distintas, podríamos decir, escuelas, y aparte como este periodo vinculado a la contrarreforma, a esta crisis y a esta diferenciación de comitentes, ¿no? Es decir, distintas finalidades que se le va a dar al arte. En este caso, Dos naturalezas muertas, hablábamos de estos nuevos géneros que aparecen. El cesto de frutas de Caravaggio es representado a fines todavía del manierismo, pero ya es una obra barroca, esto que yo les decía. Aproximadamente tendríamos un primer periodo de los pioneros del barroco entre el 1600 y el 1630, y luego ya la consolidación de ciertas características comunes a la distinta pintura barroca. Bien, esta obra permite una doble lectura entre, bueno, los elegidos y los condenados, el bien y el mal. Fíjense en las dos partes del cesto de frutas, las frutas de verano, en donde se ve el foco de luz dirigido, más dulces, más lozanas, más ricas, ¿no? Los duraznos, las uvas, las manzanas, las peras, frutas que aparecen en verano. Y luego las hojas y los frutos más oscuros, con las sombras, más marchitas, ¿no? Este otro, entonces, es la luz, la gran dominante de este espacio, ese fondo dorado, amarillo, que brinda una sacralidad a la obra, esta naturaleza muerta. No es solo una naturaleza muerta, diríamos, y adelanta un poco esta vida cotidiana, pero con una finalidad. ¿Cómo está representado? Bueno, se habla de una tendencia dentro del barroco más naturalista. O sea, no hay una representación clásica, busca seguir la semejanza, busca representar el dato. Es importante, y esto lo vamos a ver en el caso de la obra de Gautham, que es la otra obra, es una época de gran cantidad de naturalezas muertas, en especial de pintores españoles y de pintores que vamos a ver también de los Países Bajos. Este cuadro, como si fuera un cuadro de figuras, pero nada más que trato temas menores, ¿no? Es decir, elevo ese. ¿Y por qué hablo de un naturalismo? Porque hay una percepción, una experimentación que está vinculada a los estudios y al cambio con respecto a la concepción de ciencia, ¿no? Es decir, se actualiza ese concepto de representar la naturaleza, representar esa percepción y elevar ese lugar de la naturaleza. Y otra característica que también se puede observar es cómo se abre la pintura en esta búsqueda de representar ese espacio coextenso. Fíjense en estos distintos puntos de vista. Fíjense cómo la fruta está casi en equilibrio, en tensión, porque sobresale del punto de apoyo. En ambos casos aparece este espacio que va a estar entre la obra y el espectador. Ya el cuadro deja de ser la famosa ventana como un marco, sino que los objetos representados en el cuadro salen y tratan de incorporarse en el espacio del espectador. Esto también se va a jugar en los juegos de espejos, que también muy buscados por el barroco.
De nuevo, esta imagen, varios ejes. Por el otro lado, la otra tendencia que veníamos viendo, más vinculada a una tendencia clasicista, también dentro del barroco, Aníbal Carracci en este caso es la Asunción de la Virgen. Y acá hay el tema que se elige para el género religioso no es un tema menor, porque están en plena disputa entre protestantes y cristianos. La Contrarreforma, o sea, la Iglesia Católica va a estar reivindicando cuestiones del dogma y cuestiones que tienen que ver en especial con la Virgen, con respecto a la asunción de cuerpo y alma, la concepción inmaculada, o sea, va a haber muchas concepciones como representaciones de la Virgen, y en este caso, bueno, va a estar representada elevándose, en esa asunción, elevándose el cuerpo, guiado por los ángeles, ¿no? El gusto barroco por la conexión entre los dos mundos, en la tierra y el cielo, se va a ver también constante. Esta estructura dinámica, en donde vamos a encontrar como si hubiera siempre mucho viento, podríamos decir. El fondo prácticamente inexistente domina la figura. Hay un uso de la luz efectista, ¿no? Es decir, distintos focos de luz, si ustedes observan, para marcar justamente este efecto teatral. El uso de diagonales es una escena que está en movimiento, el continuo, esta idea de instantánea, y los apóstoles asombrados totalmente cuando van a visitar ese sepulcro y ese sepulcro de la Virgen está vacío. Con más luz descubren atónitos la Virgen en lo alto, miran hacia arriba y ahí aparece una luz divina que es distinta a la luz que ilumina a los apóstoles, sino la luz cálida, dorada, celestial, ¿no? En medio de un ambiente, podríamos decir, más bien clásico, ¿no? Cuesta salir todavía, en este caso, de la estructura piramidal. Estas imágenes, les pido por favor, no se tienen que usar en el análisis que van a tener que hacer de los prácticos. Característica que va a tener una tendencia, que incluso va a haber una escuela o una tradición de los caravallistas de Utrecht, que van a ser quienes siguen esta tradición del Caravaggio, que yo les decía la otra vez, un crítico de la época decía, Caravaggio es como que se fue a pintar en un sótano con la luz de un sótano, ¿no? Bueno, allí tienen un poco el contexto en el que están presentes estas obras, en la iglesia de Santa María del Popolo. La otra vez, bueno, veíamos la crucifixión de San Pedro, en este caso sobre el margen derecho ven la crucifixión de San Pablo y en el fondo, presidiendo el altar de esta capilla, de este santuario, está la imagen que veíamos anteriormente, que es la de Carracci, Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué características podríamos observar? Bien, nuevamente, esta tensión que aparece, característica, la luz como gran elemento dinamizador y como gran elemento, una luz focalizada, teatral. Las figuras remontan a ese clasicismo miguelangesco, podríamos, del último Miguel Ángel, ¿no? Son figuras bastante escultóricas. Sin embargo, hay un gran tratamiento por detalles o situaciones o escenas que sean escenas en donde se contrae todo el relato al momento de mayor dramatismo. El tema del sufrimiento, el tema de la crucifixión es un tema que la Iglesia de la Contrarreforma, la Iglesia católica como comitente y los mecenas ligados a esta tradición van a encargar, ¿no? Esta idea de crucifixiones, sufrimiento, en
el uso de una paleta cálida, el uso del escorzo, que permite retorcer la imagen, ¿no? De nuevo esta idea de espacios que se abren al espectador para que el espectador ingrese, rostros que rompen con esa idealización de belleza, aparece un rostro sumamente de dolor, de tensión, ¿no? Bueno, los claroscuros. En este caso hay una base marrón, como veíamos la otra vez con el video sobre la realización de Rubens y su taller. Bueno, en este caso la base es marrón y a partir de allí empieza a trabajar, ¿no? Sufrimiento, crucifixión, martirio, ¿no? Los martirios de los santos y de los nuevos santos que van a aparecer, ¿no? Están vinculados. Y otra tradición, vincular escenas bíblicas a situaciones cotidianas, que eso la veíamos cuando la otra vez yo les ejemplificaba con los indicadores espaciales. Entonces hablábamos de estas tres, podríamos decir, tradiciones. Por un lado lo tendríamos a lo que se ha llamado el Caravaggio, con fuertes contrastes de luces y sombras, este pintor que pintaba en el sótano, parece como que está todo, ¿no?, por los fuertes contrastes, que busca enfatizar lo verosímil, lo creíble, pero a su vez buscaba hacer mucho impacto en el espectador. Por el otro lado, Carracci, mucho más pionero de lo que va a ser después el clasicismo francés, también pertenece a este periodo, y que lo vamos a ir viendo. Y otra tendencia, que les voy a compartir un video del Prado, sobre Rubens, ¿no? La otra tendencia, y que ahí podríamos marcar una línea de influencia, no es que hace una copia ni lo sigue, sino que encuentra, que se plantea como que tiene una cierta inspiración, tanto técnica como emocional, en aquellos pintores venecianos que veíamos de fines del Renacimiento, ¿no? Por la paleta, por el color, por las temáticas, ¿no? Por eso hablábamos de complejidad, ¿no? En este caso es el rapto. Bueno, la escena del rapto es un motivo, diríamos, el rapto de las Sabinas, el rapto de las hijas de Leicino, en este caso, ¿no? Es decir, los distintos raptos como motivo iconográfico va a ser muy representado, va a pertenecer a la iconografía barroca. Porque implica momentos de mucha tensión, que era lo que decíamos que van a buscar, ¿no? Pese a que estas jovencitas eran raptadas, ¿no? Uno ve una excesiva contorsión del cuerpo, pero a diferencia, podríamos decir, de una imagen manierista, acá esa contorsión es sumamente creíble, ¿no? Acá hay pasión en esos cuerpos, fíjense las pinceladas, los colores, esta transposición de alguna manera de temas entre literales y fábulas religiosas. Hay elementos de Tiziano, podríamos encontrar, volviendo a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Y hay un fuerte sentimentalismo, hay sentimiento, fíjense las tensiones entre ellos. El ángel, acá podemos ver una mirada de complicidad con el espectador. Los caballos se vuelven muy humanos, ¿no? En especial del caballo que está
sobre el margen derecho hay una gran humanidad. Fíjense, no lo podría, bueno, los formatos son formatos más bien bastante importantes. La pincelada suelta, si pudiéramos estar, hay una presencia del artista, los juegos de luces y sombras, los contornos que no están trabajados, es decir, modela con el color, podríamos decir, ¿no? Acá hay un trabajo de sensualidad en los dos sentidos, ¿no? Porque apela a todos los sentidos del espectador, ¿no? Sensualidad por lo sensible, porque apela a un conocimiento. Entonces, fíjense cómo permanentemente se agranda ese cuadro a partir de bueno, y la complejidad, que no sabemos dónde comienza un cuerpo y dónde concluye el otro, ¿no? Acá hay una complejidad en la retórica que van a presentar estas imágenes en el caso de bueno, este sería uno de los ejemplos, pero podríamos encontrar otros tantos.